¿Qué es lo que realmente aterra a los poderosos cuando un pequeño país africano activa una alarma roja en medio de la oscuridad? En una noche muda de África Occidental, el ronco rugido de un avión extranjero corta la quietud. No transporta turistas ni trae ayuda médica. Es un vuelo de la Agencia Central de Inteligencia, aterrizando en secreto mientras todos los radares locales parpadean en alerta, conscientes de que algo fuera de lo común está sucediendo. Burkina Faso, ese país relegado al margen de los mapas mundiales, se convierte de pronto en el centro de un conflicto invisible. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué las agencias de inteligencia más temidas del planeta se obsesionan con este rincón olvidado? La clave tiene nombre y rostro. Ibrahim Traoré, un joven capitán que desafía la lógica de la sumisión. Él se niega a ser otra ficha en el tablero de las grandes potencias y lanza un mensaje directo. No más contratos abusivos, no más injerencia disfrazada de cooperación. Su decisión recuerda a otros líderes que, en la historia africana, han intentado romper con el yugo colonial. Como Thomas Sankara en los años 80, quien nacionalizó recursos y desafió al FMI, o Patrice Lumumba en el Congo, asesinado por querer una verdadera independencia. Pero Occidente, que llega buscando un arsenal oculto, se topa con algo inesperado. Frente a sus ojos, surge Sankara Corps. No es una base de misiles, sino una fortaleza de datos, levantada de forma silenciosa por manos locales. Un escudo de información que desafía décadas de manipulación y saqueo bajo la sombra de la ignorancia. Para comprender la magnitud de este giro, pensemos en la historia reciente. Cuando Edward Snowden filtró documentos de la Agencia Nacional de Seguridad, el mundo descubrió el poder de la información secreta. Ahora, en Burkina Faso, ocurre algo similar pero a escala continental. Una nación pequeña decide proteger y utilizar sus propios datos. Aquí la pregunta es otra. ¿Qué sucede si una nación pequeña apuesta por el conocimiento en lugar de las armas? ¿Y si, por primera vez, África aprende a proteger y aprovechar sus propios datos, en vez de verlos robados y explotados por otros? Si Ghana, Nigeria o Sudáfrica hubieran tenido control total sobre sus propios censos, mapas de recursos y contratos durante la colonización, el destino del continente habría sido radicalmente distinto. El peligro es inmenso. Si triunfan, los africanos podrían romper las cadenas invisibles que los han sujetado durante generaciones. Pero, si fallan, seguirán bajo la sombra de la explotación, condenados por quienes temen la luz del saber. Para entender cómo llegamos a este umbral en Burkina Faso, es necesario retroceder y ver qué fuerzas encendieron la mecha de esta noche definitiva. Imagina el escenario. Semanas antes, un grupo de ingenieros descubre una anomalía en los registros de exportación minera. Al investigarla, encuentran evidencia de manipulación y ocultamiento sistemático, similar a lo que ocurrió en América Latina cuando Bolivia nacionalizó el gas en el año 2006, descubriendo contratos amañados que beneficiaban a empresas extranjeras. Durante generaciones, el poder real en África nunca dependió de las armas, sino de los mapas y los datos secretos. El destino del continente siempre estuvo en manos de quienes controlaban la información, y sobre todo, de quienes sabían ocultarla. Desde los primeros exploradores europeos, los mapas secretos eran instrumentos de dominación. Quienes sabían dónde estaban el oro o el coltán, tenían el control. Durante décadas, Occidente supo antes que cualquier africano lo que sucedía en el corazón de sus países. Satélites cruzaban los cielos, espías enviaban informes confidenciales, y contratos mineros se firmaban en despachos lejanos, determinando el futuro de naciones enteras sin consulta ni transparencia. Lo mismo ocurrió en países como Angola, donde compañías petroleras extranjeras negociaban directamente con gobiernos corruptos, ocultando los verdaderos beneficios y dejando al país sumido en la pobreza. Mientras tanto, los gobiernos africanos quedaban a oscuras. Mucho antes de que un campesino sospechara una sequía, traders en Londres ya ajustaban los precios. Antes de que una mina abriera sus puertas, ejecutivos extranjeros conocían el valor exacto enterrado bajo la tierra. Era una red de vigilancia y saqueo, disfrazada de ayuda internacional,
que mantenía a África atrapada en la ignorancia y la dependencia. Este mismo patrón se ha repetido en la historia global. En la India colonial, los británicos usaban censos y mapas para planificar la explotación agrícola y minera, siempre en su propio beneficio. Cuando la CIA llegó a Ghana, no buscaba armas visibles. Sus analistas temían hallar misiles o laboratorios secretos, pero lo que encontraron era aún más desconcertante. Infraestructuras tecnológicas jamás vistas por Occidente, ocultas en las montañas del norte de Burkina Faso, fuera del alcance de cualquier satélite. Era como si, de repente, una pequeña aldea hubiese construido una biblioteca digital imposible de hackear. Ese complejo tenía un nombre: Sankara Core. No era un arsenal, sino una base de datos viva. Allí se reunía información sobre recursos naturales, contratos mineros y movimientos de vigilancia, todo creado y protegido por ingenieros africanos. Por primera vez, África construía su propio escudo, usando el conocimiento como defensa frente a la intromisión extranjera. Los ingenieros se inspiraron en modelos de ciberdefensa como el de Estonia, que tras sufrir ataques rusos en el año 2007, convirtió la protección de datos nacionales en una prioridad de Estado. El verdadero giro llegó cuando Burkina Faso logró hackear archivos occidentales donde se guardaba el conocimiento robado del continente. Accedieron a mapas geológicos secretos, contratos amañados y reportes internos de multinacionales. Descubrieron el cálculo frío y metódico con que, durante años, la riqueza africana había sido explotada y vendida sin que su gente lo supiera. Este hackeo fue comparable al escándalo de Wikileaks, pero con consecuencias inmediatas y regionales. Hoy, el equilibrio global se tambalea. Si África toma el control de sus datos, puede romper siglos de manipulación y dependencia. Pero si la ignorancia impuesta persiste, seguirá siendo rehén de intereses ajenos y de su propio pasado. La pregunta es, ¿será esta la primera vez que un continente logra emanciparse, no solo políticamente, sino también informativamente? En las sombras de Sankara Core, una generación de ingenieros y analistas africanos empieza a redefinir el concepto de soberanía. Lo que ocurre a continuación podría transformar el destino del continente para siempre. Los foros estudiantiles, antes centrados en debates filosóficos, ahora discuten estrategias tecnológicas y ciberseguridad, conscientes de que la batalla se libra en los servidores, no solo en las calles. Por primera vez, los espías occidentales quedan perplejos ante algo que no logran clasificar. Una amenaza invisible, imposible de etiquetar. Las imágenes satelitales y los informes de inteligencia se llenan de vacíos y signos de interrogación. Pero el verdadero pánico comienza cuando Sankara Core decide revelar lo que se oculta bajo tierra y tras las puertas de las grandes mineras. Es un déjà vu de cuando, en los años 70, los papeles del Pentágono expusieron la verdadera magnitud de la intervención estadounidense en Vietnam, solo que ahora el escenario es global. Sankara Core presenta pruebas incuestionables. Contratos de extracción de bauxita y oro manipulados durante más de 3 décadas. Los mapas muestran yacimientos que valen el doble de lo declarado, y documentos internos confirman la contaminación deliberada de acuíferos, información negada sistemáticamente a la población local. Ya no son solo papeles. El gobierno de Burkina Faso rompe el silencio, rechaza los contratos y publica toda la evidencia, provocando una estampida de miedo en los mercados internacionales. Es el equivalente africano de lo que ocurrió cuando Noruega, en la década de 1970, nacionalizó el petróleo y obligó a las compañías extranjeras a renegociar sus contratos. Por primera vez, los inversionistas tiemblan. África ya no está en la sombra. El antiguo secreto de «solo nosotros sabemos» ha sido destruido. En cuestión de días, otras naciones africanas, de Malí a Níger, pasando por Ghana, exigen acceso a los mismos archivos, reclamando su derecho a descubrir qué ocultan las empresas extranjeras bajo sus propios suelos. Los pueblos se organizan en comités de vigilancia minera, revisando contrato por contrato, como ocurrió en Sudamérica, cuando Argentina auditó la deuda externa en 2006. La ofensiva informativa
no se limita a la minería. Sankara Corps intercepta comunicaciones diplomáticas reservadas, informes en los que embajadores occidentales confiesan estrategias y opiniones auténticas. Salen a la luz el financiamiento encubierto de partidos opositores, redes de ONGs falsas y medios de comunicación locales operando bajo subsidios extranjeros. En Nigeria, por ejemplo, se descubren campañas de desinformación financiadas por intereses petroleros, que buscaban sembrar dudas sobre la legitimidad de los movimientos sociales. La reacción occidental es fulminante. La Agencia Central de Inteligencia lanza una ofensiva digital. Intentan infiltrar y hackear la base de datos de Sankara Corps. Pero Burkina Faso está listo. Cada intento deja una marca digital y en vez de obtener información, los atacantes caen en una trampa. Son rastreados hasta oficinas en París y Washington. Este método recuerda a la famosa operación cibernética Stuxnet, pero invertida. Esta vez es África quien identifica y expone a los atacantes. Cuando un enjambre de drones extranjeros sobrevuela las afueras de Ouagadougou, la respuesta africana es inmediata. Un pulso electromagnético los derriba en pleno vuelo. Es la prueba, ante el mundo, de que ha comenzado una nueva guerra asimétrica. Ya no basta con tener más armas ni satélites. La soberanía se defiende ahora con conocimiento propio y tecnología africana. En Corea del Sur, algo similar ocurrió durante los ataques norcoreanos, cuando la defensa electrónica logró neutralizar amenazas invisibles. Al ver que los métodos clásicos fallan, comienza una campaña global de desprestigio. Medios internacionales y diplomáticos acusan al gobierno de Burkina Faso de autoritarismo y manipulación, intentando aislarlo y sembrar dudas sobre la legitimidad de los datos filtrados. Pero la grieta ya está abierta, y el control informativo occidental tambalea. El caso recuerda al cerco mediático contra Venezuela durante la crisis petrolera, en la que la verdad de los contratos nunca fue plenamente conocida por el pueblo. Si Sankara Corps logra resistir la presión, África habrá recuperado una ventaja perdida durante siglos. Si la muralla cae, el saqueo y la manipulación regresarán con más violencia. En el centro de la batalla, la información se convierte en la clave del destino africano. Es una nueva forma de colonialismo, pero también la oportunidad de romperlo para siempre. Mientras el pulso internacional se intensifica, Sankara Corps se enfrenta a su mayor desafío interno: mantener la unidad y la confianza del pueblo frente a nuevas amenazas. Las próximas decisiones marcarán el destino de una generación. La historia enseña que las revoluciones triunfan cuando la población se apropia del proceso, como ocurrió en la Revolución Islandesa de 2008, donde la ciudadanía exigió y logró la transparencia bancaria tras la crisis financiera. Cuando la información deja de ser privilegio de unos pocos, el rumbo de la historia puede torcerse de manera irreversible. La digitalización de los archivos y la capacitación masiva en alfabetización informacional se convierten en herramientas de defensa y empoderamiento colectivo. La filtración del llamado documento de zona de extracción perpetua fue una bomba. Durante más de 5 décadas, la soberanía africana fue una ficción sostenida por manos extranjeras. Ahora, cualquier persona puede leer cómo se tejieron contratos para mantener el control sobre minas y tierras, anulando el poder de decisión de los propios gobiernos. Es un momento similar al que vivió Sudáfrica cuando se desmanteló el apartheid y los archivos secretos fueron abiertos al público. La indignación se transforma en movimiento. Estudiantes, campesinos y periodistas llenan las calles. No solo piden pan, sino el derecho a saber y decidir su futuro. Los medios independientes transmiten cada asamblea popular, mientras en cada ciudad florecen espacios de debate y vigilancia ciudadana. La idea de que el pueblo puede custodiar la verdad ya no es consigna, es acto cotidiano. Nacen sistemas de alerta civil, aplicaciones en teléfonos, radios vecinales y cadenas de mensajeros voluntarios detectan y denuncian sabotajes, infiltraciones o cualquier amenaza. La vigilancia ya no baja desde el poder, sube desde la gente organizada. En Kenia, tras las elecciones de 2007, las redes de comunicación ciudadana lograron prevenir fraudes y actos de violencia,
demostrando que la organización popular puede cambiar la realidad. El efecto dominó es inmediato. En países como Mali, Níger, Costa de Marfil y Ghana, decenas de miles exigen acceso a sus archivos y contratos mineros. Gobiernos antes temerosos de sanciones se ven forzados a renegociar deudas y acuerdos ante los ojos de sus pueblos. Embajadas extranjeras deben entregar copias de documentos antes sellados bajo llave. El clima internacional es tenso. Algunos países occidentales amenazan con sanciones, retiradas de ayuda y bloqueos comerciales. Pero emergen alianzas imprevistas. Arabia Saudita y Pakistán ven una oportunidad y firman acuerdos tecnológicos y energéticos con Burkina Faso y sus vecinos, rompiendo décadas de dependencia unilateral. Este tipo de alianzas recuerdan a los pactos del movimiento de países no alineados en la Guerra Fría, cuando los países del sur global buscaron caminos propios frente a las dos superpotencias. La chispa cruza océanos. En América Latina, movimientos sociales reclaman transparencia sobre recursos y archivos militares. En Asia, colectivos civiles piden auditorías externas. Incluso en Europa, surgen plataformas inspiradas en el modelo africano, exigiendo rendición de cuentas a sus propios gobiernos. El fenómeno es comparable a la primavera árabe, donde la información compartida por redes sociales impulsó cambios políticos en más de una docena de países, aunque con desenlaces variados. Pero este despertar tiene un precio. La sociedad africana conquista dignidad y poder reales, pero queda expuesta a represalias, bloqueos digitales, campañas de desinformación, intentos de asesinato selectivo y nuevas presiones financieras. Las potencias no cederán sin pelear, y cada secreto liberado eleva el riesgo, pero también la esperanza. A medida que las amenazas se multiplican, la pregunta ya no es si resistir, sino cómo hacerlo sin perder lo ganado. El caso de Sankara Kaur revela hasta dónde puede llegar un pueblo cuando decide ser dueño de sus propios secretos. Para sostener este avance, se crean redes de solidaridad regional, se promueve la educación tecnológica en zonas rurales y se establecen protocolos de seguridad digital para proteger a los informantes. Ya no basta con exigir libertad. Ahora se documenta, se prueba, se defiende con evidencias incontestables. En la era de Sankara Kaur, cada papel filtrado y cada mapa mineral recuperado es más fuerte que un muro de 1000 ladrillos. La vigilancia ciudadana se vuelve la primera muralla de la democracia, y quienes siempre manipularon desde las sombras sienten por fin el peso de la verdad. En Ruanda, por ejemplo, el acceso a la información permitió reconstruir la sociedad tras el genocidio, sentando las bases de una nueva convivencia basada en la transparencia. Cuando el pueblo observa, graba, verifica y comparte, el equilibrio cambia. Ya no es fácil reescribir la historia ni acallar las injusticias. La transparencia documental no solo expone los abusos de empresas y gobiernos extranjeros, también redefine la diplomacia y sacude las relaciones internacionales. Hoy, un solo archivo publicado puede desatar más temor entre las élites que una multitud rugiendo en las plazas. El caso de los papeles de Panamá lo demuestra. La publicación de millones de documentos sobre evasión fiscal global puso en jaque a políticos y empresarios de todos los continentes. La información ha dejado de ser un arma secreta de unos pocos. Cuando se comparte desde abajo, de aldea en aldea, de nación en nación, empodera hasta al más pequeño y permite negociar de igual a igual, incluso ante gigantes como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. África comienza a exigir sus propias condiciones, respaldada por datos irrefutables y una memoria histórica que renace. Países como Etiopía y Tanzania ya han iniciado auditorías independientes de sus contratos energéticos, inspirados por el ejemplo de Sankara Kaur. Pero este poder no se sostiene solo con tecnología, ni con denuncias dispersas. La movilización social, firme y sostenida, es vital. Protestas, redes solidarias, debates encendidos, todo suma. La información cobra vida cuando la comunidad la defiende en las calles y en los medios, forzando respuestas y evitando que el impulso se disuelva en resignación. En Polonia, el movimiento Solidaridad mostró cómo la unidad popular
puede doblegar a regímenes aparentemente invencibles. Sin embargo, la advertencia es clara. Las potencias occidentales no se quedarán quietas. Perfeccionarán sus armas narrativas, su propaganda y sus ataques invisibles. Buscarán infiltrar, dividir y desacreditar a quienes luchan por la transparencia. Por eso, la vigilancia debe ser colectiva y la colaboración entre países africanos más fuerte que nunca. Si se baja la guardia, se arriesga no solo el progreso, sino toda una generación de soberanía recuperada. La historia de Haití, el primer país independiente de América Latina, muestra cómo el aislamiento y las represalias pueden revertir logros revolucionarios si no hay apoyo internacional. Estamos ante la mayor oportunidad para construir una soberanía genuina y colectiva. Pero el mayor peligro es dormirse en los laureles, pensar que una filtración basta y dejar que el contraataque borre los logros tan rápido como llegaron. Aquí, el compromiso de cada persona es lo que hará la diferencia. Convertir la información en acción y la verdad en poder político real. Cada ciudadano puede ser parte activa, participando en asambleas, exigiendo transparencia o simplemente compartiendo información verificada. Ahora, la decisión y el compromiso pasa a manos de cada espectador. Porque la verdadera revolución solo acaba de empezar, y depende de ti decidir si serás testigo o protagonista. Lo que está en juego es el futuro de la soberanía africana, y el tiempo para actuar es ahora. ¿Estás listo para tomar partido? ¿Serás solo testigo, o te atreverás a ser protagonista en la nueva soberanía africana? Hoy, la revolución no se decide con balas ni con sombras, sino con datos y verdades rescatadas tras décadas de manipulación. El caso de Sankara Kor, en Burkina Faso, lo revela. El conocimiento es poder, y quien maneja la información decide el destino de un pueblo. Si eliges mirar desde la distancia, la explotación y la dependencia seguirán reinando. Cada día que África no recupere el control de sus archivos, recursos y secretos, es un día más bajo la sombra ajena. El silencio solo favorece el saqueo, mientras el mundo observa sin intervenir. Es lo que ocurrió en Ucrania durante la década de 1990, cuando la opacidad favoreció la corrupción masiva tras la caída de la Unión Soviética. Pero la historia no está cerrada. Los pueblos que investigan, comparten y protegen su memoria pueden cambiar su futuro. El acceso a la verdad permite negociar con dignidad, romper contratos injustos y liberar generaciones enteras de la ignorancia impuesta. Así sucedió en Sudáfrica con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, donde la apertura de archivos permitió sanar heridas históricas. Hoy, la soberanía no es solo bandera o himno, es memoria viva, información que nadie puede borrar ni distorsionar. Tú decides si serás observador o actor en este proceso. Participar es acelerar el cambio, proteger la dignidad ante intereses extranjeros y forjar un futuro donde África no dependa de mapas ajenos para descubrir su riqueza. El círculo se cierra, pero la puerta sigue abierta. Compartir este mensaje, investigar más allá de los titulares y exigir transparencia son actos de resistencia. Hazte parte de quienes construyen la nueva narrativa, no de quienes repiten la vieja historia. Grupos de jóvenes en Burkina Faso ya están creando documentales, podcasts y archivos digitales para preservar la memoria de estos días y asegurar que la verdad no se pierda. La pregunta es simple. ¿Seguirás siendo testigo de la revolución documental africana o te atreverás